Muy buenas tardes para todos y para todas. Reciban un cordial saludo de parte del Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda, entidad gremial que se ha preocupado pues por la capacitación de sus afiliados y de toda la comunidad jurídica del departamento, de nuestro distrito y de todo el país, porque esas son las ventajas que tiene la virtualidad. Por ese motivo, pues en la tarde de hoy hemos querido continuar con ese proceso que se inició desde la fundación misma del colegio, pero de forma virtual desde el año pasado por la situación del COVID-19. Hoy queremos entonces ofrecerles la capacitación denominada los preacuerdos conforme a la jurisprudencia actual de las altas cortes. Y tenemos para ello pues una invitada de lujo, como todos los que hemos tenido, como todo lo que ustedes se merecen, que es la abogada Judith Natalie García García. Ella es de la Universidad Industrial de Santander, especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Procesal y actualmente está pendiente de la aprobación del proyecto de grado para obtener el título de magíster en Derecho en la Universidad de Santiago de Cali. Desde el año 2000, por favor, las personas, utiliza el micrófono o el esperador. Bueno, desde el año 2012 ella labora con la rama judicial, ha sido escribiente, oficial mayor y secretaria de juzgados promiscuos del circuito, abogada asesora de la Sala Civil Familia de Bucaramanga, abogada asesora de la Sala Penal del Tribunal de Cali, auxiliar judicial de la Sala Única del Tribunal de Pamplona y jueza promiscua municipal del municipio de Caloto, Cauca. Actualmente es jueza promiscua del municipio de Lebrija, Santander, una persona que ha trasegado por estos áridos y fascinantes espacios del derecho penal y que hoy quiere compartir algo que para nosotros, o al menos para los que nos dedicamos al penal, sea desde el litigio, sea desde la fiscalía o sea desde la judicatura, pues es de práctica diaria, que son los preacuerdos. Entonces, sin más preámbulos, muchísimas gracias a ustedes. En nombre del Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda, muchísimas gracias a la doctora Judith Natalie por aceptar esta invitación. Estamos en este momento 47 personas conectadas, ávidas de escuchar lo que usted tiene para decirnos. Adelante, doctora Judith Natalie. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Muchas gracias también al Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda por la invitación. El día de hoy voy a tratar un tema pues que ha sido bastante relevante desde el año 2019 hacia acá, dado pues los cambios jurisprudenciales que han existido frente al control judicial en materia de preacuerdos. No sé si ya se están compartiendo las diapositivas, ahorita ya las estábamos probando compartirlas. ¿Me confirman si se están viendo en el momento? Sí, doctora, se están viendo. Bueno, correcto. La exposición básicamente va a contar con unos principios generales en materia de preacuerdos. Yo creo que para poder entender estos cambios hay que también como volver a las bases de los preacuerdos y es dejar de pensar en estas negociaciones en clave solamente de rebaja de penas, sino también cuáles son realmente todas las finalidades que tienen. Entonces, digamos que por eso va a ser un breve repaso frente a esas prerrogativas y ya con posterioridad abordaré temas de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente algunos tribunales superiores. Me disculpan si no abordo todos los tribunales, pero pues la verdad es que es bastante el material que pude reunir y pues ya por cuestión de tiempo pues no pude condensarlo todo y pues adicional a eso, más tarde tengo una audiencia de control de garantías, entonces estoy un poquito corta de tiempo. Entonces vamos a ver lo que podamos avanzar en este momento para al final pues darles unos espacios para preguntas.
Bueno, las finalidades de los preacuerdos, como ustedes podrán ver, digamos, en nuestra legislación, ha sido establecidas varias finalidades, entre ellos la humanización de la actuación procesal y de la pena. Es claro que obviamente cuando se inflige una pena a un ciudadano, pues se está causando un mal, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de esa humanización de la actuación procesal, precisamente viene derivada de esa menor pena que se impone y precisamente de que la persona pueda participar de esa negociación y que digamos que el ciudadano pueda ser partícipe de esa terminación anticipada de su proceso. Por eso también se dice que estos preacuerdos activan la solución de conflictos sociales que genera el delito. Entonces, digamos que el delito rompe el tejido social, eh, causa, digamos, unos daños, un detrimento en la imposición de la sanción o de la pena, pues recobra esa confianza de los ciudadanos en el Estado y de las instituciones, ¿cierto? Entonces, como que esa es también una de las finalidades que tienen los preacuerdos. En ese sentido, cuando analizamos, con posterioridad, cuando veamos el análisis que hace la sentencia de SU 479-2019, que es la que genera este cambio en materia jurisprudencial frente al control de los preacuerdos, nos vamos a dar cuenta que ellos precisamente concluyen que si la pena es irrisoria o es una pena que no se compadece con el daño real causado a causa de la conducta, pues no se soluciona el conflicto, sino al contrario puede verse, digamos, más la afectación, ¿cierto? Porque pues se vulneran los derechos de las víctimas y puede generar a la vez un nuevo conflicto. También se debe propiciar pues la reparación integral. En esto pues sí hay que diferenciar cuando se habla, digamos, de esa finalidad, pues que en materia de preacuerdos, pues cuando uno va a verificar los requisitos, pues como tal se refiere es a la devolución de un incremento patrimonial. Y por tanto, pues en este caso todavía no se habla de un incidente de reparación integral, pero obviamente el hecho de preacordar abre la puerta a que la víctima pueda acudir ante el incidente de reparación integral o ante la jurisdicción civil a poder lograr la reparación integral de los perjuicios. Entonces, en parte es por eso que se propicia a través de los preacuerdos esa reparación integral, porque la víctima en última va a tener una sentencia condenatoria que le va a ayudar a con posterioridad tasar esos perjuicios y lograr su reparación. Igualmente también logra la participación del imputado en la definición de su caso, lo cual pues no hace que el Estado sea relevado de la mínima carga probatoria para lograr precisamente desvirtuar la presunción de inocencia, que de mantenerse incólume pues hará entonces que el juez pues no pueda aprobar ese acuerdo. Otra de las finalidades es a prestigiar la administración de justicia. Entonces, el acuerdo debe tener componentes, primero, pues el acatamiento al principio de legalidad, verdad real y justicia material. Es cierto que el procesado, pues renuncia a la garantía de no autoincriminarse, pero por el otro lado, pues la fiscalía debe probar pues la existencia de un delito y la responsabilidad. Eh, de hecho, en ese sentido, la Directiva 001 del 2006 de la Fiscalía, pues nos empieza a hablar también de que este tipo de acuerdos, pues no deben generar desconfianza en la sociedad ni en el Estado, y al contrario, pues debe garantizar o propender porque las instituciones se vean fortalecidas. Entonces, es claro que el Estado no está en condiciones de llevar todas las conductas a un juicio. Nosotros como Estado no tenemos la suficiente capacidad institucional de poder llevar todas las conductas a que terminen en un juicio. Entonces, claro, los preacuerdos es una solución a eso porque entre más procesos podamos evacuar por esta vía, pues obviamente se va a lograr precisamente administrar de mejor manera justicia, porque de lo contrario, si todos nos fuéramos a juicio y no existieran estas negociaciones que, por decirlo de alguna manera, para los que no están muy de acuerdo con las garantías o con los beneficios que implican los preacuerdos, pues realmente podríamos decirlo entre comillas que es un mal necesario, ¿cierto? Porque necesitamos evacuar ciertos casos, porque si todos nos llegaran a juicio, vuelvo y repito, pues no tendríamos la capacidad institucional para resolver y terminaríamos en absoluciones o prescripciones de las conductas. Pero obviamente todo tiene que tener un equilibrio y en este caso pues también se deben evitar los cuestionamientos a la administración de justicia cuando se implementan penas irrisorias y para ello pues hay que tenerse en cuenta que la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República a la hora de revisar los preacuerdos pues tienen que tener
claro la limitación que tiene la política criminal y cómo se expresa la política general, pues a través de las directivas que emite la Fiscalía General de la Nación. Entonces, si bien es cierto, hay reparos en algunos, digamos, en algunas personas frente a que las directivas de la Fiscalía como tal y por el orden jerárquico que tienen no implicarían una observancia por parte de los jueces de la República, en tanto que la Fiscalía pues no tiene ningún tipo de jerarquía o incidencia en los jueces. Lo cierto es que nosotros sí estamos también supeditados a observar esa política criminal que obviamente viene dada por el órgano persecutor. Entonces, digamos que esas directivas, si bien administrativamente se podría pensar que no influyen, lo cierto es que sí se deben tener en cuenta cuando se ejerce el control judicial de estos preacuerdos. El acuerdo entonces, en ese orden de ideas, es un acto de postulación en tanto que tiene control judicial, como lo mismo lo indica la normatividad. Entonces no es que el juez actúe como si fuera un notario que simplemente refrenda un acuerdo, porque pues bueno, si no tuviera entonces el juez debería desaparecer del escenario de los preacuerdos y simplemente pues llegar a un acuerdo privado, pero digamos que esa es precisamente no es la idea de estos asuntos y por tanto por eso debe existir un control judicial. En un principio ese control judicial se entendía un control meramente formal, de verificar simplemente que no se hicieran doble beneficio, que no se estuviera, digamos, pactando, digamos, de alguna manera eh, subrogados que no se pudieran conceder. Digamos que los controles estaban muy limitados. Nuevamente ahora con la jurisprudencia vamos a encontrar un control judicial que incluso ya se habla de que es un control de manera material. Sobre los elementos, entonces, como requisitos, digamos, formales para la validez de los preacuerdos, pues vamos a encontrar, vuelvo y lo repito, lo que tiene que ver con el control judicial que está estipulado en el artículo 351, en donde el juez debe aprobar el preacuerdo salvo que se desconozcan o quebranten garantías fundamentales. Es un trámite opcional, es decir, la Fiscalía no está obligada a preacordar y digamos que en ese sentido no es un derecho del procesado que la Fiscalía preacuerde con él. Si la Fiscalía no quiere preacordar, pues la oportunidad que tendrá el procesado será de surtir un allanamiento a cargos puro y simple, pero no puede obligar a que la Fiscalía le preacuerde. Eso está, por ejemplo, en providencias como el auto AP 3720 del 2018 y recientemente una providencia, un auto de primera instancia de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, el AE 00037 del 2021, en donde incluso allí se analiza el caso en donde una negociación ya va bastante avanzada, incluso digamos que la parte procesada ya está avanzando en los acuerdos internos que se llegaron a la Fiscalía y por directiva se le dice a la Fiscalía, en este caso, no negocie por cuestiones de política criminal. Entonces ahí, digamos, se analiza ese aspecto y se dice, no, pues así ya haya existido, digamos, un acuerdo entre Fiscalía, desde que no se haya hecho esa verificación, ese control judicial, nada obsta para que la Fiscalía simplemente retire el preacuerdo porque en últimas no está obligada a realizar este tipo de negociaciones. Requiere un mínimo de prueba eh, y en este sentido a veces olvidamos algunos funcionarios judiciales hacer esa verificación del mínimo de prueba. Mm, tuve dentro pues de mi labor profesional sentencias que llegaban en segunda instancia para revisión en los tribunales en donde podía advertir que esa etapa a veces pasaba desapercibida, es decir, que los jueces no verificaban la existencia de un mínimo de prueba para condenar. Y en ese sentido sí me parece muy grave que la sola aceptación o la sola manifestación de responsabilidad por parte del procesado sea el único elemento que se tenga para dictar una sentencia de carácter condenatorio. Entonces, en ese sentido hay que resaltar que debe existir un mínimo de prueba. Y ¿por qué? Porque precisamente no se puede simplemente condenar con la sola manifestación del procesado. La aceptación de cargos también debe ser un acto libre, consciente, espontáneo, informado y voluntario que tenga asistencia a la defensa. Se le debe informar de manera adecuada al procesado qué está negociando, cuáles son las garantías a las cuales renuncia y sobre todo no generarle falsas expectativas, ¿sí? O sea, a veces llegan a la verificación del preacuerdo pensando que
a través de ese preacuerdo, van a tener domiciliaria, van a salir en suspensión condicional, y resulta que no, que la conducta simplemente tiene prohibición legal para concederse ese tipo de subrogados penales, y entonces están aceptando cargos bajo una falsa información o bajo un convencimiento errado de las consecuencias que va a tener esa manifestación preacordada de responsabilidad. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, y sobre todo la verificación del juez de conocimiento es muy importante para verificar que en efecto el procesado esté entendiendo las consecuencias, está entendiendo cuáles es precisamente esas circunstancias que rodean la negociación, y en efecto cuáles van a ser las consecuencias de la misma. Continuando entonces, vemos el tema del reintegro del 50% del incremento patrimonial. Vuelvo y aquí repito, hay que diferenciar claramente el incremento patrimonial de la indemnización de perjuicios. Muchas veces cuando se hacen este tipo de negociaciones, la víctima cree que la devolución del incremento patrimonial implica una indemnización, y no es así. Para la indemnización integral de perjuicios está el incidente de reparación integral o la vía civil. La devolución del incremento es simplemente el incremento que haya obtenido la persona con la comisión del ilícito. Es reintegrar el 50% y garantizar el otro 50%. Sobre esto, puedo decir que existe, digamos que un debate frente a qué sucede si no se da ese incremento, si no se da ese reintegro, digamos, del incremento patrimonial en materia de allanamientos. Recordemos que jurisprudencialmente se asimilan estas dos figuras, los allanamientos y los preacuerdos, y se ha establecido que tanto para allanarse a los cargos como para preacordar se requiere ese reintegro. Existe una postura sostenida por el doctor Carlos Guzmán, ahí está el link en donde pueden encontrar el artículo, en donde se hace precisamente la diferenciación entre el reintegro y lo que es la indemnización. Se hacen unas precisiones muy importantes sobre el tema del reintegro, y también se habla de la posibilidad de que no cercenemos o no obliguemos a los procesados a ir a juicio cuando quieren aceptar cargos pero no tienen cómo devolver el incremento patrimonial. Es decir, ¿cuál es la propuesta? Dejemos que acepten cargos, dejemos que preacuerden, pero pues no se les concede rebaja de pena toda vez que no se ha hecho el reintegro patrimonial. Pero es como tal garantizarles ese derecho que tienen para aceptar su responsabilidad, para que si son conscientes de que han cometido la conducta, puedan ahorrarse el hecho de tener que ir obligatoriamente a un juicio. Sobre ese particular, pues hay encontré dos providencias. Yo sé que básicamente las personas que están aquí el día de hoy acompañándome, pues más que todo buscan como esos elementos de carácter jurisprudencial, más que, digamos, lo que yo les puedo ofrecer de cuál sería el pensamiento que yo tengo frente al tema. Y pues les tengo de una y otra. Ese presente SP 3112 del 2020 que relaciono ahí, nos habla precisamente de un caso en donde hubo un allanamiento a cargos donde no se hizo el reintegro, y la Corte nos dice que cuando eso sucede, no se debe aceptar el allanamiento, ni siquiera bajo el entendido de discutir la rebaja de pena, o sea, decir, no le rebajemos nada, pero dejemos lo que acepte. Y habla de que simplemente no se debe aceptar la negociación. En el otro auto, perdón, pero creo que es que aquí no me deja ver. El auto AP 1906 del 2020 se establece algo contrario, digamos, a esa postura, y ahí la Corte admite que se puede realizar ese allanamiento o ese preacuerdo, simplemente que la limitación vería a que no debería reflejarse ninguna rebaja de pena toda vez que no hubo reintegro de ese incremento patrimonial. Entonces, digamos que ahí están como las dos posturas o las dos ideas. La intervención del Ministerio Público y las víctimas está dada por la sentencia de constitucionalidad C516 del 2007.
donde pues nos habla de que la víctima debe ser oída, informada y como ustedes saben, pues la víctima no tiene veto frente al acuerdo, sino simplemente tiene que ser debidamente notificada e informada de las consecuencias del mismo. Ya será la víctima o el Ministerio Público quien interponga los recursos correspondientes si no está de acuerdo con la negociación que en su debido momento apruebe o impruebe el juez. Después de ser aprobado o ser verificado ese preacuerdo, su anulación solo se produce por vicios en el consentimiento o violación a garantías fundamentales. Entonces, siempre hay que tener claro, una vez se verifica, una vez es aprobado el preacuerdo, es irretractable por cualquiera de los sujetos procesales y esto sucede de igual forma, tanto en allanamientos como en preacuerdos. Y ahí les dejo dos sentencias, dos providencias, el AP 311 del 2021 y el AP 1406 del 2021, que tratan el tema de la irretractabilidad de esas manifestaciones o aceptación de responsabilidad. Bueno, luego de hacer un pequeño y breve análisis de estos principios y elementos básicos de los preacuerdos, vamos entonces a ver lo que fue el cambio en la línea jurisprudencial de los mismos. Entonces, vamos a iniciar, como todos lo esperaban, con la sentencia SU 479 del 2019, que es la sentencia hito, la que marca, digamos, este cambio, y que es la de la Corte Constitucional, en donde se analizaban digamos, unos casos como controversiales, ¿cierto? Los preacuerdos que fueron analizados allí, pues, implicaban unas rebajas de pena superiores casi al 80%, donde se concedían marginalidad y pobreza, sin ningún tipo de base fáctica, ¿cierto? En este caso, entonces, la Corte, bueno, hace un análisis de la participación de las víctimas y sobre todo hace énfasis en los sujetos o las víctimas que son sujetos de especial protección constitucional y cómo, digamos, esas garantías tienen que ser observadas por la Fiscalía cuando va a hacer negociaciones frente a ese tipo de conductas. Asimismo, pues la exigencia, reitera también la exigencia de un mínimo de prueba para condenar. Y también nos reitera la sentencia C-1260 del 2005, que declara la exequibilidad del numeral 2 del artículo 350 de la ley 906 de 2004, y nos dice, ojo, que desde el 2005, y es sentencia C de obligatorio cumplimiento, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional nos está diciendo, no se pueden crear tipos penales, y en todo caso, y así lo dice en la parte resolutiva de la 1260 del 2005, los hechos invocados en su alegación conclusiva no se les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional prácticamente nos dice no puede haber preacuerdos que impliquen el cambio de la calificación jurídica. La calificación jurídica debe ser conforme o acorde a esos hechos que se están investigando. Entonces dice la Corte, no pueden existir cambios en esa calificación si no hay una base fáctica. ¿Qué sucede entonces? Que se puede hacer un cambio de calificación jurídica para efectos de la pena. Es decir, para la tasación de la pena sí podemos tomar un cambio de calificación que sea favorable. Pero en todo caso, la condena debe ser por el delito que corresponda conforme los hechos que han sido invocados por el fiscal y conforme pues las leyes preexistentes. En esta SU 479 también recalca la importancia de las directivas de la Fiscalía General de la Nación en materia de preacuerdos. Destacan la Directiva 01 del 2006 y la Directiva 01 del 2018 que traen reglas y explica la Corte y ahí digamos que hace el cambio, dice no solamente deben ser tenidas en cuenta por parte del fiscal cuando hace la negociación, sino también por parte de los jueces de la República cuando ejercen ese control sobre, sobre los preacuerdos, e incluso también nos indica que digamos que esta calificación debe corresponder, o este control material, perdón, este control de esa calificación, pues no solamente debe ser de una manera formal, sino también debe implicar pues un control que garantice los derechos tanto del procesado como de la víctima. Frente entonces a esta sentencia tuvo que pasar unos meses para que la Corte Suprema de Justicia empezara a cuestionarse sobre cuál iba a ser el alcance de esta sentencia o la aplicación de esa sentencia de SU 479. Y vamos a ver un primer fallo que creo que es el
el que la mayoría tiene presente, que es la SP 2073 del 24 de junio del 2020, en donde empieza la Corte a hablar precisamente de que en la actualidad y con la nueva interpretación que se da a este control judicial de los preacuerdos, ya no es posible cambiar la calificación jurídica, ya no es posible condenar a las personas por un delito diferente al delito que realmente cometieron. Entonces se acabaron esos preacuerdos en donde se estaba condenando a la persona y se ponía que se condenaba como cómplice cuando realmente había sido autor, o cuando se decía en la sentencia que había actuado bajo marginalidad y pobreza cuando realmente no era así. Ahora, esos cambios en la calificación jurídica solamente pueden tener lugar o solamente pueden ser eh, tenidos en cuenta para efectos de la dosificación punitiva, es decir, condenamos a la persona como autor, pero le aplicamos la pena del cómplice. Básicamente esa es la regla frente a la calificación jurídica, a los cambios de calificación jurídica. Entonces empieza la Corte a decir, mire, si usted ve que de los hechos que usted está investigando existe una circunstancia que le es favorable al procesado, no la preacuerde. Lo que usted debe hacer es realizar un ajuste de esa calificación jurídica bajo el principio de legalidad. ¿Y por qué? Porque, claro, la investigación tiene un carácter progresivo. Lo que yo veo en garantías no es lo mismo cuando yo llego a la acusación, porque muchas veces los actos investigativos me llevan a otra hipótesis delictual. ¿Y qué tal? La hipótesis me puede decir, esta persona actuó en legítima defensa. Entonces, si conforme a las nuevas pruebas, dado el carácter progresivo de la investigación, yo como fiscal me doy cuenta que la persona puede haber actuado en legítima defensa y existe sustento probatorio y fáctico para decir que actuó en legítima defensa, pues no hay que negociar la legítima defensa porque es un derecho. Lo que tengo que hacer es ajustar la acusación bajo el principio de legalidad y conforme a esa nueva calificación jurídica que reconoce que existe prueba y que existe base fáctica de legítima defensa, entrar a negociar. Lo que no puedo hacer es que si no hay prueba de que actuó en legítima defensa y los hechos no me dan para una legítima defensa, pues no puedo cambiar la calificación jurídica, decirle, señor juez, condénelo como si hubiera actuado en legítima defensa. No lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Decirle, señor juez, para efectos solo de la pena, tengámosle en cuenta entonces como si hubiese actuado en legítima defensa, pero la sentencia nos va a decir, o digamos que la calificación jurídica no se va a cambiar en ese aspecto. Entonces aquí la Corte reitera, imposibilidad de optar por una calificación jurídica que no corresponda a los hechos jurídicamente relevantes y se sujeta a la Corte a la aplicación de la sentencia SU 479 del 2019 y dice, mire, cuando existen cambios en la calificación jurídica y no existe sustento, van a haber problemas. Primero, para los derechos de las víctimas, porque claro, le vamos a decir a la víctima, sí, víctima, lo que pasa es que el procesado actuó con marginalidad y pobreza, y la víctima va a decir, perdón, pero pues esta persona tiene más plata pues que nadie, y entonces me van a decir que actuó con marginalidad y pobreza, ¿cómo me cabe a mí como víctima eso? Entonces, ya no vamos a generar ese problema, ya no vamos a generar el problema de los subrogados penales, porque ¿qué pasa? Entonces, le quitamos el agravante al delito y resulta que sin agravante ya puedo acceder a la prisión domiciliaria o a la suspensión condicional de la pena. Entonces, ese cambio de calificación jurídica al final ocultaba dos beneficios, no solamente la rebaja de pena que tenía ese cambio de la calificación, sino también le abría la compuerta a subrogados que antes estaban prohibidos. Si hacemos la negociación como ahora lo indica la Corte Suprema, entonces no vamos a tener ese problema porque la persona siempre va a ser condenada por el delito que realmente cometió y los subrogados se van a estudiar conforme a ese delito que fue el que realmente se cometió. Entonces, culmina la Corte con que la modalidad permitiva es que los cambios de la calificación tengan el único propósito de establecer un beneficio en la pena. Entonces, ellos hablan de varios parámetros para esa concesión de beneficios y dice, ojo, tenga presente el momento de la actuación, el daño que se le infligió a las víctimas, el arrepentimiento del procesado, su actitud,
digamos, esa intención de, digamos, de ejercer reparación, esclarecimiento de los hechos, el suministro de información para procesar otros autores o partícipes, considere también los derechos de las víctimas, el actuar con debida diligencia durante la investigación, la necesidad de esclarecer los hechos y digamos que tenga en cuenta que esa negociación no puede generar o no puede afectar el prestigio que tiene la administración de justicia, o sea, no puede volverse un escándalo, no puede ser que, como en los casos que se estudiaron en esa SU, por contar, digamos, uno de los casos que estaba en esa SU, era el de una persona con ciertos, con una hipoacusia, tenía un retraso mental, era una mujer de 36 años que tenía, digamos, esas limitaciones, la accedieron carnalmente y la fiscalía le había negociado a esa persona marginalidad y pobreza, le había negociado una pena que implicaba casi que el 83% de rebaja y asimismo una suspensión condicional. Entonces, cuando uno ve ese tipo de negociaciones, pues obviamente ningún prestigio le está generando la Administración de Justicia. Al contrario, si alguien ve ese tipo de negociaciones, pues prácticamente es un escándalo pensar que después de que una persona ha sido accedida en esos términos, vaya a terminar con una pena que prácticamente es menor que si hubiera optado un celular. Entonces, básicamente creo que ese cambio en ese control se debió precisamente a ese tipo de preacuerdos límite que ya prácticamente estaban generando un problema porque las rebajas eran desproporcionadas y abrían compuertas para subrogados que, que no estaban permitidos. Vamos entonces a ver de otra parte. Ay, perdón. Esta sentencia del radicado 5659, donde el 8 de julio del 2020 vuelve a reiterar la modalidad de adecuación típica solo con miras a rebajar la pena. Entonces dicen, mire, vamos a reiterar que en esta modalidad es la permitida toda vez que no se pretende que el juez imprima a los hechos una calificación jurídica que no corresponde a la realidad, que a través de esos preacuerdos pues no se transgrede la prohibición de conceder dobles beneficios, que obviamente pues esta degradación implica pues que se vaya a hacer una rebaja de pena y que la proporcionalidad tiene que evaluarse dependiendo de la etapa procesal, porque eso ayuda precisamente a prestigiar la justicia. ¿Y esto por qué? Porque a veces las negociaciones, los preacuerdos se hacían ya llegando al juicio oral y se daban rebajas del 80%, cuando se desconocía todo lo que ya había implicado el desgaste de la administración de justicia desde la imputación y ya llegar casi al juicio oral para decirle, bueno, le voy a rebajar el 80%. Entonces la Corte está diciendo, no, un momento, miremos la etapa procesal, hasta dónde se desgastó la administración de justicia. En este caso concreto, se obtuvo un 7% adicional al que se hubiese obtenido si se hubiese, digamos, allanado conforme a la etapa procesal en que se encontraba, digamos, la actuación. Aquí entonces se va a generar otro problema. Entonces vamos a estar atados a un 50% o a un 33%, dependiendo de la etapa procesal en la cual se presente el preacuerdo. Entonces algunas personas dicen tajantemente tiene que ser ese 33% y si no, no se puede hacer el preacuerdo, no se puede validar. En esta sentencia veo que la Corte dice, bueno, es un poquito más que el 33%, no es mucho y por eso lo considero proporcional. Entonces, pareciera que en este auto dieran cierto margen de maniobrabilidad para aceptar una rebaja un poco superior a la que se hubiese obtenido si hubiese sido un preacuerdo de los que denominan puros y simples, que es la aceptación de la responsabilidad a cambio de la rebaja de pena conforme a la etapa procesal correspondiente. Claramente entonces aquí en este fallo, este del 21 de octubre del 2020, radicado 51478, vamos a ver que la Corte ya deja el tema de los subrogados muy claros y dicen, miren, los subrogados estudian conforme al delito cometido. Aclara,
como la modalidad de los preacuerdos actualmente que se puede realizar implica que no hay cambio en la calificación jurídica, sino que ese cambio es solamente para efectos de estimar la rebaja de pena, pues no hay inconvenientes, porque aquí las personas van a ser condenadas conforme al delito cometido y por tanto, conforme a ese delito cometido es que ustedes van a estudiar los subrogados y empiezan entonces, digamos que recalcan que la eliminación o readecuación típica solamente es utilizada con miras a disminuir la pena y por tanto los subrogados son estudiados conforme al delito que realmente se cometió y también recalcan aquí que la rebaja no puede resultar superior a ese máximo que se permite dependiendo de la etapa procesal en que se encuentra. Entonces vuelve a empezar, ya digamos, ya se ve, ya en esta sentencia del mes de octubre se ve que la Corte está empezando a ser más unánime en decir, ojo, que la proporcionalidad usted la debe estudiar según la etapa procesal en la que nos encontremos. En este auto, también del 21 de octubre, en este caso, miren cómo ya empieza a cerrarse un poco más la brecha y es un auto donde se apela a la improbación de un preacuerdo en donde se había preacordado una disminución punitiva del 45% y ya se había presentado en ese momento acusación. La sala confirma la decisión de improbar el preacuerdo bajo el entendido de que como ya se había presentado acusación, el beneficio del 45% resultaba desproporcionado en atención a la etapa procesal en que se encontraban y por tanto solo podría valerse si ese beneficio no sobrepasaba el 33.33%. Vemos entonces aquí cómo cambia un poquito frente al criterio de la otra sentencia de agosto, donde yo les comentaba que aceptó una rebaja que era un poquito más, era un 7% más de lo que la etapa procesal permitía. En este parece ser que ya se aparta y dice no. O sea, usted solamente puede aprobarlo si y solo si no es superior a la etapa procesal en que nos encontramos. Y ahí vamos a encontrar más adelante una problemática y es, debemos aplicar entonces la restricción que trae la captura en flagrancia. Es decir, ahora también nos vamos a verificar si la captura fue o no en flagrancia para verificar ese máximo. Hasta ahora la Corte no se ha pronunciado. Más adelante les tengo un caso, una sentencia que encontré del Tribunal de Buga donde sí habla sobre el tema. Vamos a ver para más adelante. Vamos entonces, siguiente sentencia, SP 367 del 2021, esta ya es de febrero de este año, y empieza a decirnos algo importante en materia de preacuerdos. Nos dice, mire, si no existe un mínimo de prueba o no existe suficiente elementos para demostrar la tipicidad, usted no puede absolver. No es posible que habiendo allanamiento a cargos o preacuerdos, usted dicte una sentencia absolutoria. Entonces, lo que usted debe hacer es, si hay un mínimo de prueba, apruebe el preacuerdo y dicte la sentencia condenatoria, o si no existe, si usted ve que quebranta garantías fundamentales, anule ese preacuerdo o impruebe el preacuerdo y continúe el trámite procesal ordinario para que la Fiscalía pueda realizar la debida investigación. Vamos a esta sentencia. Hay dos del mismo día, del 14 de abril del 2021. Esta es la EPCP 288. Nos vuelve entonces en esta, se ha compartido en algunos grupos bajo el entendido de que el subrogado se debe estudiar conforme a la calificación jurídica preacordada. Yo creo que aquí la interpretación no es esa. La Corte incluso en este caso dice, mire, analizo el preacuerdo conforme las reglas vigentes antes de la SU 479 del 2019, toda vez que los hechos y las sentencias de primera y segunda instancia fueron anteriores a ese cambio de criterio que tuvo con la SU 479 y con el radicado 52227, que fue el primero que analizamos. Solo por esas circunstancias que la Corte, en este caso concreto, dice, bueno,
Aquí se readecuó, hubo cambio en la tipicidad y se eliminó de la acusación la causal de agravación que impedía que el subrogado se concediera. Como en ese caso en concreto, esa negociación y esas sentencias de primera y segunda instancia se dieron antes del cambio jurisprudencial, solamente por eso ellos estudian el subrogado sin el agravante, pero dejan claro que conforme a la reiterada jurisprudencia vigente, eso ya no se podría hacer. Es decir, la persona debería ser condenada por el delito con el agravante y la eliminación de esa causal de agravación solo debe ser tenida en cuenta a efectos de la dosificación de la pena. Entonces, digamos que en ese sentido, vi que la sentencia rotó en varias partes y que de pronto para algunas personas está dando una interpretación que a mí, en mi sentir, no es, digamos, la adecuada. Vamos ahora con la 1289, también del 14 de abril de 2021, y aquí ya empieza la Corte a hablar de un control material, incluso no solamente del preacuerdo, sino de la acusación. Para más o menos ponernos en contexto, pues el caso es bastante, digamos, frente a lo que sucedió en el caso, es bastante impactante. Vamos a ver un homicidio que tenía causales de agravación punitiva del numeral 7 y 11. En ese momento, pues no existía todavía el feminicidio como delito autónomo, entonces se utiliza la causal de agravación por el hecho de ser mujer. La víctima era una persona que había tenido o que contra ella había precedido todo tipo de violencia por parte del agresor. Él se la lleva en una camioneta blindada, la golpea, eh, le causa la muerte con arma de fuego, la tira por un barranco. Un tiempo después aparece, se hace la investigación, se establece que él es el homicida, se le formula imputación por el homicidio agravado con las causales anteriormente dichas, las 7 y 11, pero cuando se presenta la acusación, el fiscal sin ningún tipo de, digamos, de explicación, elimina las causales de agravación. O sea, simplemente lo presenta como un homicidio simple y sobre ese homicidio simple preacuerda concederle o reconocerle la ira y el intenso dolor. Al conceder el ira y el intenso dolor, pacta una pena de 34 meses y le concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Entonces, digamos que este caso también es como uno de los casos extremos. Y cuando llega a la corte incluso hace una afirmación más allá y dice, mire, es que aquí el problema no estuvo solamente en el preacuerdo, no estuvo solamente en concederle la marginalidad y pobreza, sino que el tema va más allá. Estuvo desde que en la acusación el fiscal, sin ningún tipo de base fáctica, sin ningún tipo de consideración, hace ese cambio en la calificación jurídica y pasa de homicidio agravado por dos causales a un homicidio simple. Y entonces dice, mire, aquí amerita el control material de la acusación. Y el control material de la acusación es excepcional, debe ser objetivo y no puede tratarse de que el juez imponga su visión subjetiva del caso y lo que él cree que debe ser, sino que se aplica frente a actos que en su sentir sean arbitrarios, caprichosos, de mera liberalidad del fiscal. Y por tanto, en este caso en concreto, la Corte Suprema, después de que analiza todos los elementos, dice, o sea, fue totalmente caprichoso haberle quitado las causales de agravación y sobre eso haber realizado un preacuerdo reconociéndole pues una rebaja de pena pues totalmente absurda. Vuelve a reiterar la Corte que la formulación de cargos debe hacerse conforme a la hipótesis factual establecida y en esto también hay que tener en cuenta que no solamente es a efectos de decir que los hechos solamente se les da la calificación jurídica que corresponde, sino también que está prohibido inflar los cargos para presionar el preacuerdo. O sea, llenar de un montón de cargos que se sabe que no los va a aprobar, pero simplemente para presionar a que el acusado acepte la responsabilidad. O sea, eso también debe ser un aspecto que deba controlarse o que deba valorarse al momento de verificar el preacuerdo. En el caso concreto, pues se declara la nulidad desde la presentación del escrito de acusación. Y vamos al último que tengo en la Corte, que es este auto en la radicación 59232 del 5 de mayo del 2021, en donde vuelve la Corte a ser repetitiva y por eso cuando a veces las personas preguntan, ¿pero sí se puede hacer cambio de la calificación jurídica sin base fáctica? No, no se puede. Aquí la Corte vuelve y nos dice, ojo,
que el núcleo fáctico debe tener una calificación jurídica que es intacta, es inamovible, y cuando se hacen esos cambios, solamente es a efectos de determinar la consecuencia establecida en la norma, es decir, solamente se hace para efectos de la pena. Entonces, cuando se hace de manera diferente, cuando se cambia la calificación jurídica sin ninguna base fáctica, ninguna base probatoria, lo que se hace es violentar el principio de legalidad. Y por eso es que esos preacuerdos no son viables. No se pueden realizar unos preacuerdos que impliquen que la persona sea condenada por un delito diferente o por o digamos, utilizando algún dispositivo amplificador del tipo que sea diverso al que claramente es el que debe dársele conforme a los hechos que han sido establecidos por el fiscal. El beneficio, vuelve y se repite, tiene que tener en cuenta la etapa procesal, entonces dejemos ese tipo de beneficios que implicaban hasta un 80% de la rebaja de la pena cuando ya estábamos a puertas del juicio, y en este caso puntual, la procesada estaba siendo investigada por prevaricato por acción y abuso de la función pública, es decir, dos delitos. Lo que se preacuerda es solamente, dice, acepta los cargos por los dos delitos, pero vamos a acordar la pena el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario. ¿Y qué dice la Corte aquí? Oh, sí, digamos que están diciendo que es solamente para efectos de pena, pero ¿qué pasa? Que se está quitando un cargo y esa pena que se está estableciendo es una pena que solamente es de multa y y que también quita otra pena principal, que es la inhabilitación para el ejercicio de funciones, que se cambia por la pérdida del empleo. Entonces aquí la Corte dice, ojo, que no es adecuado, está siendo desproporcionado, se está excluyendo dos penas principales y se reduce una de las penas también a niveles insignificantes, y esto no genera una prescripción, no aprestigia la justicia. Vamos entonces a algunos aspectos de los tribunales. Qué pena si voy rápido, pero es que de verdad tengo una audiencia de garantías y tengo que hacer un control posterior, entonces estoy un poquito corriendo. Bueno, vamos a ver esta del Tribunal de Medellín. Esta es del 24 de julio del 2020. Bueno, el Tribunal de Medellín se ha caracterizado porque ha tenido, por decirlo de alguna manera, cambios en la manera de interpretar la SU, de acogerla o no acogerla. Vemos que desde los inicios el tribunal se dice apartarse de la sentencia porque entiende que no debe probarse la circunstancia que se reconoce por el acuerdo, toda vez que si la circunstancia está probada, pues lo que debe hacerse es reconocerse, fruto pues del principio de legalidad. Pero en esta sentencia, si bien dicen eso, recordemos que la modalidad de readecuación típica, cuando es solamente para efectos de dosificar la pena, pues no se requiere que tenga un mínimo de prueba. Pues si hace parte de la negociación, lo que no se está permitiendo es que se emita condena por un delito diferente. Y ojo, que en este caso en concreto, que se ha titulado, digamos, cuando se ha compartido en redes sociales, que dice que se aparta, pues realmente no es que se aparte del todo, porque recordemos que en ese caso la situación concreta de ese proceso era un cambio de la calificación jurídica que era solo para efectos de la pena. Y en últimas, pues sí recogen lo estipulado en la Corte en el radicado 52.227. Entonces, en estricto sentido, no se están apartando. Si bien hay un pedacito, digamos, en el que lo dicen, lo cierto es que el preacuerdo que estaban en ese momento analizando era un preacuerdo que en efecto no cambiaba la calificación jurídica, no estaba pidiendo que el juez condenara por un delito distinto, ni que le imprimiera a los hechos una calificación jurídica que no correspondiera a los hechos del proceso, sino que se condenara por el delito cometido y que el cambio de la calificación solo fuera para efectos de la reducción de la pena. Entonces, digamos que no pareciera eh, que estuviese, digamos, tan apartado el criterio. Les pido 2 segundos para tener una cosita del juzgado. Voy a mover un poquito la hora y ya regreso con ustedes. 2.
Listo, ya volví, qué pena con ustedes. Eh, correcto, bueno, vamos a ver. Esta del Tribunal de Medellín, esta ya es más reciente, es del 19 de mayo del 2021. En esta se aceptan los cargos por homicidio agravado y en virtud del acuerdo se establece la circunstancia de ira, intenso dolor para pactar la pena. Se pacta la pena de 96 meses. Y aquí sí creo que el Tribunal de Medellín empieza a fijar una postura que se aparta de la Corte Suprema en este sentido, matiza la regla de proporcionalidad que tiene establecida la Corte, que como les mencionaba anteriormente, en algunos precedentes parece que dijera, mire, si pasa el 33%, no lo apruebe. Si pasa el 50%, no lo apruebe. Si pasa el 16%, o sea, si pasa del porcentaje establecido en los artículos 351 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, no lo apruebe. Parece que el Tribunal de Medellín aquí dice, no, mire, la regla de la proporcionalidad también tiene que verse en estos casos que son débiles probatoriamente. A ver, en el caso concreto de esa sentencia, se está procesando el homicidio agravado de un hermano que mata a otro hermano en presencia de la mamá. Entonces dice, el tribunal dice, ojo que mire que si este proceso llega a juicio, pues la mamá se puede acoger a no declarar, pues el hermano tiene obviamente el derecho a no declarar, entonces pues de pronto nos quedamos sin prueba y de pronto pues termine ese proceso en una sentencia absolutoria. Entonces, ya que este proceso debe reconocerse que está débil probatoriamente, lo que más le conviene a la Administración de Justicia es no ser tan estricta, no cerrarle la banda, decirle, no, usted en esta etapa solo tiene el 33% y punto, sino, oiga, mire, ¿sabe qué? Le voy a conceder un poco más. Le voy a conceder un poco más porque a mí me interesa que usted reconozca la responsabilidad y yo como fiscalía soy consciente de que si me voy a un juicio, posiblemente no pueda probar. Entonces, se reitera aquello que se dice de que si es por cambio de tipicidad, si el cambio de tipicidad deviene de que hay base fáctica para reconocerse por derecho, debe hacerse bajo el principio de legalidad y no como fruto del acuerdo. En este caso, se estaba diciendo que en realidad el hermano se había actuado con ira e intenso dolor. Entonces la corte decía, oiga, no, pero el tribunal decía, pues si está aprobado, pues no hay que acordarlo, lo que hay es que reconocerlo. Eh, pero entonces, básicamente lo que dice el tribunal en esta sentencia es, mire, le voy a dejar que tenga una rebaja superior a la etapa procesal en lo que nos encontramos, primero porque es un caso que probatoriamente puede perderse en juicio, toda vez pues las circunstancias especiales en que se dio la conducta, y que de todos modos esa ira intenso dolor podría ser razonable, no es tan arbitraria como podría pensarse, y en ese caso aprueban ese preacuerdo donde se reconoce ira intenso dolor. Vamos a estas dos sentencias del Tribunal de Buga, Dios, se va a caer el cielo acá. Una del 24 de abril del 2021, se reitera en el Tribunal de Buga, veo yo, la constante de que los subrogados se estudian con base en el delito cometido por el cual se emite la condena, toda vez que los demás cambios de tipicidad solamente son para efectos de reducción punitiva y vuelven o reiteran que el cambio de la calificación jurídica solo debe admitirse sin base fáctica si es solamente para disminuir la pena. Y en el radicado 200678 del 12 de mayo del 2021, en este es en el que yo les quería comentar que establecen que el monto de la rebaja no solamente debe observar la etapa procesal, es decir, sino si ya se ha presentado acusación, si ya vamos para el juicio o si estamos en la primera oportunidad procesal para preacordar, sino que también debe verificarse si la captura fue o no en flagrancia. Entonces ya se está diciendo, ojo con el tema del cuarto del beneficio si la captura fue en flagrancia. Posición que pues va a tener muchos retractores y que considero también que ya lleva al extremo la reducción de los beneficios y que puede pues resultar contraproducente pues para los preacuerdos. Ahora bien,
Eh, yo por ahí hace poco leí una parte de un libro del doctor Carlos Guzmán sobre negociaciones y preacuerdos, un librito rojo de la Universidad Externado, y ellos proponen digamos, una reevaluación de esa limitación que trae el parágrafo del 301 de decir que en los casos en que haya captura en flagrancia se disminuya significativamente la rebaja. Entonces, ahí podrían encontrar de pronto unos argumentos que pueden contrarrestar esa tesis del Tribunal de Uga. La Corte todavía no se ha pronunciado, digamos que en casos así, en donde ha existido flagrancia, entonces habría que esperar a ver cuál es la postura que adopta la Corte Suprema en estos casos. Entendería yo que si estamos hablando de cambios de calificación jurídica para efectos de rebajas de pena, pues no debería existir esa delimitante. Aquí vamos a ver esta del Tribunal de Cali, de abril del 2021. Vemos un homicidio agravado donde se preacuerda ira, intenso dolor y se fija una pena de 96 meses. Eh, el tribunal hace énfasis en que no se deben pactar beneficios excluidos o disminuciones punitivas más grandes para el momento procesal en que se está presentando el preacuerdo. Hace un análisis de las diferentes modalidades, el preacuerdo simple, que consiste pues obviamente en la aceptación de responsabilidad a cambio de una rebaja, el preacuerdo por degradación y el preacuerdo por reeducación típica, y nos está explicando ahí el tribunal, nos dice esta última modalidad conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, desconoce las finalidades de las formas de determinación anticipada del proceso, no es posible hacer este tipo de negociaciones y deben ser improbados toda vez que están afectando los derechos de las víctimas y el principio de legalidad. Aquí hay un salvamento de voto de la doctora Morein Suasti, en donde pues ella hace un análisis del principio de proporcionalidad y explica o digamos que fija su postura frente a que pues debe ser un estudio diferente el tema de la proporcionalidad cuando se trata de verificar los montos de la rebaja en materia de preacuerdos, toda vez que no solamente se debe tomar la etapa procesal, sino cuál es el cambio de la calificación jurídica que se ha acordado. Eh, Tribunal de Popayán, sentencia del 27 de enero del 2021. Este caso es un caso de porte de armas. El preacuerdo revocaba la conducta de autora cómplice. En este caso, el circuito aprueba el acuerdo y emite sentencia condenatoria, que es apelada por la defensa, y el tribunal declara la nulidad, pero bajo el entendido de que en ese caso eh, perdón, esta es la del Tribunal de Bogotá. Miente, en este caso se declara la nulidad bajo el entendido de que no se puede cambiar la tipicidad de la conducta si no es con base fáctica. Es decir, en este caso, deporte de armas, que era una modalidad muy utilizada, se readecuaba la conducta para que se condenara como cómplice a quien había sido autor del delito de porte de armas, y con ello se habría no solamente la rebaja de pena, sino también la prisión domiciliaria. Pues seguramente si se estudiaba el subrogado a la luz del dispositivo, o sea, del ser cómplice, pues obviamente sí alcanzaba el monto de la pena para poder dar la domiciliaria. Entonces aquí en este caso el Tribunal de Bogotá, que corrijo, al principio dije Popayán, pero creo que es la diapositiva que viene al final, en esta el Tribunal de Bogotá declara la nulidad del preacuerdo porque dice precisamente que eso ya no se puede hacer, ya no se puede condenar como cómplice a quien actuó como autor. Lo que se podría hacer en esos casos es readecuar como cómplice solo para efectos de deducir el monto de la rebaja de pena, pero la persona seguiría siendo condenada como autor de la conducta y, vuelvo y repito, la complicidad sería solamente para establecer el monto de la rebaja. Ay, esta sí es la del Tribunal de Popayán. Esta es deporte estupefaciente, se cambiaba el grado de participación a cómplice y en este caso el Tribunal de Popayán nulita la actuación desde la formulación de imputación porque los hechos jurídicamente relevantes
no mostraban el ingrediente subjetivo frente a la tipicidad del delito endilgado de porte de estupefacientes, es decir, ustedes saben que la jurisprudencia en el tema de estupefacientes pues ha expresado que precisamente ese porte de la sustancia o llevar consigo la sustancia estupefaciente tiene que tener una finalidad que sea ya de distribución o de narcotráfico, vamos, alguna finalidad que tenga que ver o que pruebe la antijuridicidad también de ese comportamiento. Y en este caso, pues ese ánimo no se mostró ni se evidenció en los hechos jurídicamente relevantes porque no se expresó la finalidad con la cual se portaba esa sustancia. Entonces, la solución ahí para el tribunal de Popayán fue declarar la nulidad y decir, mire, este preacuerdo no se debió aprobar porque la sola aceptación de responsabilidad no puede dar lugar entonces a la condena, toda vez que aquí hay una falencia, los hechos jurídicamente relevantes no dan para la tipicidad del delito de estupefacientes. Bueno, les quedo debiendo algunos tribunales que sí encontré, pero realmente el tiempo no me dio para poder realizar las diapositivas y pues preparar, digamos, la explicación pertinente. Entonces yo creo que tendríamos unos 10 minuticos para hacer, no sé si tengan algunas inquietudes, preguntas, dudas y miraría yo también para mi audiencia. No sé si voy a revisar el chat, no sé si habrán hecho alguna pregunta en el chat. Han hecho más es como comentarios, doctora. Han hecho es como comentarios de... Por aquí César Mora tiene una pregunta. No sé si le quiere dar espacio a él. Correcto. César, entonces activa tu micrófono. Doctora, doctor, muchas gracias. Doctora Judy, buenas tardes. Doctora, una pregunta concreta frente a la exposición. De antemano agradecerle su gentil ilustración frente a las jurisprudencias actuales de nuestras cortes. En el caso de la violencia intrafamiliar, es muy común encontrar que la Fiscalía efectúa preacuerdo en sede de readecuación típica, conforme al artículo 350, numeral segundo, y readecua la conducta a violencia intrafamiliar agravada. Con la sentencia de unificación, ¿es viable ese tipo de preacuerdo? Y esa sería una de la pregunta. Y el complemento, si llegase a ser aprobado esa circunstancia, vía preacuerdo, acepto la responsabilidad por violencia intrafamiliar, a cambio la Fiscalía readecua la conducta a violencia intrafamiliar, a lesiones personales agravadas, ¿qué pasaría con el subrogado penal? Si la autora con la sentencia 479 de 2019 se establece o se podría interpretar que solamente se generaría para efectos de rebaja de pena, más no de subrogados. Esa era como la inquietud, si está la mano. Bueno, listo. Yo creo que una de las conclusiones que se pueden sacar de todas estas sentencias y de la línea que ya ha manejado la Corte es claramente que el tema de readecuación típica como tal, esa modalidad de preacuerdo queda solamente permitida si es para efectos de la pena, es decir, del quantum punitivo. Ya no se puede emitir una condena con un por un delito que no fue el delito cometido. Entonces, digamos que se está limitando el preacuerdo a que esas readecuaciones típicas sean solo para efectos de determinar el quantum de la rebaja. Ahora, los subrogados, entonces, ¿qué sucedería ahí? La persona acepta por el delito de violencia intrafamiliar y tiene la pena, se puede mirar la pena de lesiones personales agravadas y los subrogados se estudian por el delito por el cual se emite condena, que en este caso sería el delito de violencia intrafamiliar, porque realmente es precisamente esa una de las, de lo que, digamos, de las razones por las cuales la Corte dice que esa readecuación debe ser solamente para efectos del monto de la rebaja, porque así se evita y digamos que desde la primera de las sentencias
del radicado 52, bueno, de la SP 2073 de 2020, ya la Corte ahí empieza a decir eso. Dice, mire, es que precisamente por eso no se puede permitir un preacuerdo donde se vaya a condenar por un delito diferente. Es decir, el preacuerdo no puede ir a que la persona sea condenada por el delito de lesiones personales, sino debe ser condenado por el de violencia intrafamiliar. Y conforme al delito por el cual se está emitiendo condena, que es el de violencia intrafamiliar, sobre ese es que se deben estudiar los subrogados penales. Digamos entonces que a mi modo de ver, conforme la jurisprudencia, y veo que la mayoría de los tribunales ya están cerrando filas a acogerse a los criterios de la Corte, realmente estamos ante solo dos modalidades de preacuerdo. Cuando yo acepto y pacto la rebaja conforme la etapa procesal, o yo acepto y hacemos una readecuación típica solo para efectos de pena, que finalmente también tienen que estar limitados por la etapa procesal, entonces que prácticamente vamos a tener que son muy similares, no se va a ver gran diferencia entre optar por un preacuerdo simple o un preacuerdo con readecuación típica, porque finalmente los dos me van a dar casi que el mismo descuento punitivo, y los subrogados igualmente ya no pueden ser analizados conforme a esa readecuación típica, porque la persona va a ser condenada por el delito que realmente cometió. Muchas gracias. Y con eso contestó usted, doctora, también la pregunta que hacían aquí en el chat, de que hacía J. Villa, que si se puede cambiar el delito de violencia intrafamiliar por lesiones personales. Pues ya usted con eso Solo para efectos respondió. de, sí, Sí. solo para efectos de pena, es el mismo. Por aquí veo a alguien que escribe, algunos juzgados tienen posición de permitir allanamiento a cargos con el pago de perjuicios, no el incremento porque no tiene capacidad de pagarlo. Este allanamiento lo aceptaría sin beneficio a rebajas, es posible. El procesado no tiene capacidad económica para pagar. Bueno, miren, eso era lo que yo les planteaba en una de las diapositivas frente al reintegro. Entonces existe la postura y existe un auto de la Corte de agosto, pero existe al mismo tiempo una sentencia también de agosto. Entonces, en el auto parece que la Corte dice, mire, dejémoslos que se allanen o dejemos que preacuerden sin reintegro. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de que no reintegren? Pues que no va a haber rebaja. Pero como tal, no les vamos a desconocer su derecho, porque es que en últimas, aceptar los cargos también es un derecho. Si yo soy consciente de la responsabilidad penal, ¿para qué me obligan a ir a juicio? También es mi derecho poder renunciar a ese juicio. Es mi derecho renunciar al juicio, es mi derecho renunciar a la garantía de no autoincriminación, a la garantía de no declarar en contra de sí mismo. Entonces, creo que en ese auto que les mencioné ahí, la Corte dice, no le quitemos esa garantía, dejémoslo que se allane, dejémoslo que preacuerde, pero como no reintegró, pues no le vamos a dar ninguna rebaja. Pero también hay otra sentencia en donde la Corte pareciera que dice, si no hay reintegro, simplemente impruebe. No permita que se haga el preacuerdo si no hay reintegro, ni permita que se allane, porque o reintegra o se va a juicio. ¿Qué pensaría yo en lo personal? O sea, realmente yo creo que sí se debería permitir que la persona se allane, porque es que en últimas, ¿por qué vamos a someter al ciudadano? Ya lo vamos a someter a una pena, ahora lo vamos a someter a un juicio, cuando él quiere reconocer su responsabilidad. Creo que el tema podría ser más bien en simplemente no darle la rebaja, sino reintegra, pero dejémoslo que él renuncie a la garantía del juicio, dejémoslo que renuncie a no autoincriminarse. Doctora Deison Urrea y Guillermo Ramírez desean hacerle la pregunta. No sé cómo está usted de tiempo. Sí, las dos preguntas. Listo. Eh, eh,
97% fueran a juicio oral y el otro 93 o 95% pues terminara de manera abreviada a través de la terminación anticipada de preacuerdo o allanamientos. Pero me surgen muchas problemáticas. Creo que en el chat pues ya dejé una postura. Yo en lo personal, la gran mayoría de las ganancias. Pero vi varios análisis jurisprudenciales, doctora, y hay unos que me llaman mucho la atención. A ver, tenemos que partir de la base que el preacuerdo es un acuerdo de voluntades entre fiscalía y defensa, ¿cierto? Pero no es un derecho, no puedo obligar a que la fiscalía me preacuerde. ¿Qué sucede en el caso cuando de los hechos fácticos está vislumbrado, es notorio que existe la marginalidad? Pero quiero probar, hacer un preacuerdo con la fiscalía por un delito de homicidio, le pido por favor que me reconozca la marginalidad, el fiscal discrecionalmente y unilateral dice, no quiero preacordarle marginalidad, sino que lo voy a preacordar complicidad. Vamos a suponer en grado de hipótesis que yo celebro ese preacuerdo. ¿Qué sucede? ¿En qué momento yo puedo solicitarle a un juez de conocimiento? Venga, señor juez, aquí de los hechos fácticos y probatoriamente yo tengo cómo probar que hay una marginalidad, pese a que estoy celebrando un preacuerdo por complicidad. Yo puedo en el 447 solicitarle al juez que me valore, que obviamente pacté una pena inicial por complicidad. ¿Puedo yo pedirle eso al juez en el 447? Esa sería un interrogante, señora juez, y muchas gracias por su disertación. Bueno, gracias, Deison. No, yo creería que no. O sea, si ya preacordó, si usted quisiera probar, digamos que esa circunstancia tendría que haber sido a juicio, porque realmente la circunstancia no se puede probar si no hay un debate probatorio, ¿sí? Ahora, si usted tiene derecho, si considera que existe fundamento probatorio y fáctico para esa causal, pues lo que debería hacerse en la práctica es que la fiscalía le reconozca bajo el principio de legalidad que esa causal existió y que sobre esa nueva calificación jurídica que sí se ajusta al principio de legalidad, hacerse ya el preacuerdo que implique pues la complicidad. Pero entonces ahí hay que analizar que la Corte desde esa sentencia SP 2073 ha sido muy enfática en decir, ojo fiscales, cuando ustedes hagan un cambio en la calificación jurídica que esté soportado en los hechos del proceso, en las pruebas, porque obviamente debido a la progresividad de la actuación, ustedes se dieron cuenta que esa persona sí actuó en condición de marginalidad y pobreza, ustedes lo que tienen que hacer es readecuar la conducta, no fruto del preacuerdo, sino bajo el principio de legalidad, y eso tiene que quedar consignado en el preacuerdo. Tiene que decirse, mire, este cambio en la calificación jurídica es simple y llanamente un reconocimiento al principio de legalidad porque existen estos elementos de juicio que permiten concluir que esta persona en efecto actuó bajo marginalidad y pobreza. Y teniendo en cuenta esa nueva calificación jurídica que es fruto del principio de legalidad y no del preacuerdo, ahora sí le voy a decir, señor juez, que el beneficio en el tema del preacuerdo va a ser la complicidad. Y es el único beneficio y es para efecto solamente determinar la disminución punitiva. Porque el otro beneficio, o digamos, la otra rebaja punitiva, que es la marginalidad, no es un beneficio, realmente es un derecho que tiene esa persona porque existe base probatoria y práctica que permiten demostrar que esa persona actuó en con marginalidad de pobreza. El doctor Guillermo Ramírez, si formula su pregunta. Muchas gracias. No, yo había preguntado cuál era la posición de la doctora Judith, pero ya me respondió. Muchas gracias. Bueno, correcto. Y el doctor Rubén Darío, por favor, entonces encienda el micrófono y formula la pregunta. Sí, señor. Muchas gracias. Pues primero dar las gracias a la doctora por su disertación y a la doctora Sandra Mille, que el grupo de estudio nos invitó a esta charla. Me parece muy interesante. Yo soy fiscal aquí en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. Entonces yo escuchaba a la doctora Judy y serían dos temitas de pronto. La posición de ella cuando aceptan cargos, el encartado, y pues hay un detrimento o un aumento patrimonial, que es lo que dice la norma de esa persona. Y entonces está allí esa disyuntiva que se acepta cargos que el juez no se lo puede permitir porque no ha devuelto
hurtado, de alguna manera, su incremento patrimonial. Pero la doctora me dijo en la segunda parte, pues que ella está de acuerdo con la posición, y yo así lo considero igual, doctora, sería, no que esté equivocado, porque eso sería de ley, es decir, de la ley todo remarcado y vía jurisprudencia, yo no creo, pues, que se pueda simplemente decir, venga, usted no le puede aceptar cargos, eso es de ley. Entonces yo tengo en este momento un proceso así en mi despacho, donde el señor acepta cargos y estamos en esa audiencia porque el Ministerio Público se opone. Y yo le digo, pero es que él tiene el derecho de ley a aceptar cargos. Y lo que usted dice, doctora, comparto su criterio, sería no le conceda ninguna rebaja, señor juez. Es lo que de acuerdo tengo entendido yo, doctora, no estoy equivocado, al caso de los nules se dio. Entonces, acéptele cargos, pero no le conceda rebaja, sería como el primer tópico. Y el segundo tópico que dijo un compañero antes que el suscrito, y yo, doctora, no sé si lo entendí mal, la sentencia del Tribunal de Medellín, considero yo, no sé si estoy equivocado, doctora, que no se dio, o el Tribunal de Medellín no dijo que aceptaba ese acuerdo porque estuviera muy flojo, por decirlo de alguna manera, probatoriamente para el juicio. Porque inclusive allí las agravantes fueron 6 y 7, sino que hace una disertación espectacular, doctora, la Tribunal de Medellín, y dice por qué no está de acuerdo con la Corte Constitucional. Y siempre he pensado, doctora, como yo, uno de los compañeros es, si hay un mínimo, si la Corte Constitucional nos está solicitando que para conceder de 56, una menor punibilidad por ir de intenso dolor o cualquiera están allí, yo tengo que mostrar ese mínimo de prueba, pues la exposición sería, doctora, entonces eso no sería un acuerdo, no es un beneficio, es un derecho. Partamos de que entonces tiene derecho, por principio de legalidad, como lo dijo usted, al artículo 56, y de ahí para otorgarle más rebaja. Considero yo, doctora, no sé si estoy equivocado, le agradezco mucho esta disertación, gracias. Bueno, yo considero que conforme a la línea estudiada, el tema del mínimo de prueba, digamos que no se opone a la modalidad que ahorita la Corte acepta, y es que solamente sea para efectos de la pena. Entonces, yo le puedo pactar marginalidad y pobreza sin ningún tipo de base fáctica y probatoria, siempre y cuando solamente lo haga a efectos de disminución punitiva. Pero ¿qué sucede? Que como la Corte también ya ha establecido que usted debe analizar un principio de proporcionalidad, y que ese principio debe analizarse a la luz de la rebaja que usted obtendría en un preacuerdo simple, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que ya la marginalidad y pobreza, pues no se podría casi que preacordar, así fuera sin base fáctica y solo para efectos de la disminución punitiva, porque en últimas es que esas rebajas implican a veces hasta un 80% de rebaja de pena. Entonces eso iría por ciento fruto del preacuerdo. Pues en última, llámelo usted marginalidad o llámelo complicidad o llámelo como lo quiera llamar, esa readecuación típica, si no puede pasar del 33%, o bueno, hay un caso en el que la Corte acepta un 40% de rebaja, si no puede pasar de ese 40% de rebaja, en últimas no hay problema en cómo llame usted esa readecuación típica, porque finalmente usted lo que está pactando es un porcentaje de rebaja. Y ahí creo que es lo que pienso es que se redujeron los preacuerdos, y por eso digo, ahora es como si solamente existieran esas dos posibilidades. O le digo cuánto es el porcentaje de su pena, o le digo cuál es la ficción que me permite llegar a ese mismo porcentaje. Entonces le digo, listo, le reconozco marginalidad, pero le va a reconocer una rebaja solamente del 40%. Ese preacuerdo, o bueno, ese preacuerdo, por ejemplo, no estaría mal, porque en últimas no importa que no tenga base probatoria ni fáctica, yo le puedo aceptar la marginalidad solo para efectos de disminución de pena, y le digo, le doy el 50% de rebaja, porque no se ha presentado acusación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el tema de si hay base fáctica o probatoria, pues ya no es tema de discusión, porque si en realidad existe prueba y existe base fáctica, pues hay que readecuar, pero por principio de legalidad y no fruto del preacuerdo. Por eso digo que el Tribunal de Medellín no es que se aparte del todo, porque es que ya la postura de la Corte no es tan así, ¿sí? Ellos sí permiten que se hagan readecuaciones típicas sin base fáctica y sin base probatoria. Lo que pasa es que esa readecuación típica solo puede ser, y qué pena que lo repita tanto, pero es que creo que esa es la tesis que tiene ahora actualmente la Corte, es solamente para el descuento punitivo, para el porcentaje. Subrogados se analizan con el delito cometido, se sigue condenando por el delito que realmente se cometió, entonces digamos que estamos como en una encrucijada. Ahora bien, no sé hasta qué punto
estas posturas de la Corte, como ustedes lo han dicho, pues ¿qué pasa? Pues mucha gente ya no quiere preacordar, los fiscales ya mejor no hacen preacuerdos, los defensores tampoco están interesados, no sé hasta qué punto genere un represamiento y hasta qué punto vayan a tener que empezar a matizar un poco el tema de la proporcionalidad y empezar a diferenciar cuándo la proporcionalidad se debe analizar según la etapa procesal o cuándo según la readecuación típica. Es decir, dar un poco más de margen de maniobrabilidad al fiscal, porque es que realmente si nos quedamos con digamos, con esas limitaciones en proporcionalidad, puede ser que tengamos un represamiento o que no podamos evacuar la suficiente cantidad de procesos vía preacuerdo. Doctora Judith Natalie, usted nos dice, ¿cómo vamos? ¿Se la están esperando o seguimos debatiendo? Me están esperando, pero bueno, lo último que quería decir es, frente al tema ese de proporcionalidad, yo creería que cada caso concreto debe revisarse el tema de proporcionalidad. Me parece muy buena la sentencia del Tribunal de Medellín de mayo, que da un margen un poco más alto según la etapa procesal. Creería que atarnos a ese 33%, a ese 16%, a ese 50% podría ser contraproducente, y que en la negociación no solamente debe incluirse el tema de cuánto es el porcentaje que gano. Cada caso concreto tiene sus facultades y, como lo decía al inicio, hay unos principios rectores. Entonces, el preacuerdo no solamente se puede mirar en clave de cuánta rebaja me van a dar, ¿sí? No puede ser la única cosa que miremos. También se tiene que mirar qué tan sólida es la investigación. Yo creo que un margen, los fiscales entenderán que hay márgenes de negociación que les conviene, porque saben que si se van a juicio, de pronto, dada la congestión judicial o demorado, la imposibilidad de conseguir testigos, pues puede ser que el proceso no termine muy bien. Entonces, en esos casos, cuando no hay suficiente material probatorio, cuando puede ser de difícil comprobación, yo creería que hay que dejarle, acá se está cayendo el cielo, hay que dejarle un margen un poco más alto, no limitarlos tanto. Por aquí me dicen, sencillo, el fiscal retire la acusación para que se mantenga el 50%. Sí sé que hacen esas prácticas de retirar el escrito para poder mantener el 50%. Creo que no hay problema en retirar el escrito. Creo que hay sentencias de la Corte Suprema donde han dicho que el retirar el escrito es totalmente discrecional de la Fiscalía. Pero tengo entendido, y les quedaría debiendo el dato, que en el Tribunal de Popayán no lo están permitiendo. Es decir, el tribunal creo que tiene la postura de que retirar el escrito para poder dar una rebaja mayor afecta el principio de proporcionalidad y haría que el preacuerdo fuera ilegal. Pero, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal de Buga, ellos no se quejan de que el fiscal en ese caso retiró el escrito para poderle dar más rebaja. Ellos no ven mal que el fiscal haya retirado el escrito para poderle dar el 50. Ellos lo que ven mal es que no haya tenido en cuenta que la captura fue en flagrancia y que por ser en flagrancia no le podía dar el 50, sino tenía que ser un cuarto de ese beneficio, o sea, 12.5%. Entonces son posturas como encontradas, y hasta ahora la Corte, que yo sepa, la postura de la Corte, no en materia de preacuerdos, sino de manera general, ha permitido que se haga el retiro del escrito de acusación sin ningún tipo de control judicial. Listo, doctor. Una pequeña acotación, si me lo permiten. Bueno, la última, Rubén Darío, dale, pero la última cortica que están esperando ya a la doctora, se le están corriendo los términos. Sí, qué pena. No, doctora, de pronto, aquí en la práctica, en Tuluá, con los compañeros de juicio, ¿qué estamos haciendo? Lo que usted acaba de hablar del tema. Uno, con el juez, obviamente, antes de la audiencia, uno habla con la defensa, entonces lo que uno dice es variar la acusación, por ser de titular de la acción penal, y uno no acusa, sino que hace un preacuerdo dando complicidad. Eso es lo que estamos haciendo para poder que no nos cierre el camino para preacuerdos, porque no nos iríamos todo a juicio y sería muy terrible, doctora. Gracias. Pero la complicidad solo para efectos de pena. Sí, señora, claro, como lo ha dicho usted, para efectos de pena. Es decir, nosotros los fiscales en juicio, en el distrito, ¿qué hacemos? Antes de la audiencia, la defensa nos plantea el preacuerdo, le habíamos que sí, que complicidad que lo queremos dar, porque realmente el otro tema de menor punibilidad pues es complicado, y si eso va a llegar al tribunal y de pronto no le gusta, nos bolsan copia porque no es el de Medellín, entonces no nos queremos ver sometidos a eso. Entonces sí, para efectos de pena le damos complicidad, entonces le pedimos al señor juez, antes de instalar la audiencia,
que la vamos a variar para no acusar, sino hacer un preacuerdo y para no meternos en el tema de las rejas de 50 al 30, más bien de una vez complicidad, que si podemos dar sería el 50, eso es lo que hacemos para poder ser prácticos, doctores, y avanzar, porque nos llenaríamos de procesos y pues es terrible, no vamos a poder. Gracias. Pero de todas maneras el juez los condena como autores, no como cómplices. Sí, claro, el juez condena como autor y pena de cómplice, claro, y los subrogados se tiene ya como dijo la corte, el subrogado es con la pena principal, no con la pena que principal. le queda. Sí, ahí obviamente. O sea que si es armas domiciliarias ya no. No. Así leen 54 meses. El porte ilegal de armas se usaba mucho para eso porque la pena de 9 años y a quedar cómplice era 4 años y medio, entonces tenía el derecho al subrogado. Ya solo le queda 750. Sí, claro, pero ya se toma con la pena principal que es 9, queda de arriba de 8 la domiciliaria, entonces no tiene derecho al beneficio. Perfecto. Correcto. Doctora Judith Natalí, un privilegio, un honor y un placer además escucharla. Quedamos con muchas inquietudes, pero creo que de eso se trata. De eso se trata, de conocer cómo es el movimiento jurisprudencial en un tema que es de ocurrencia diaria. Tenemos gente de todo el país, conectaron más de 70 personas por el interés que despierta ese tema y por pues, la calidad de la intervención. En nombre del Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda, a usted, doctora, muchísimas gracias. En nombre de nuestra presidenta, Beatriz Eugenia Ángel Vélez, que estuvo pendiente con algunos problemas de conexión, pues estuvo pendiente durante la reunión, y en nombre de toda la Junta Directiva del Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda, muchísimas gracias a usted por haber sacado pues de su tiempo para compartir con nosotros estos temas, y muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron. Esperamos que nos sigan acompañando en las capacitaciones que el Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda tiene preparado en este resto de año para todos y para todas. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana, doctora Judith Natalí. Vaya muy bien en sus audiencias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la disposición y también gracias a mi fiscal que me está esperando. Muchas gracias, de verdad. Ella se estuvo conectando acá con nosotros y también me está esperando. Sé que darle también las gracias a ella que me ha tenido la paciencia. Bueno, muy buen día para todos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero los comentarios. Luego voy a subir el video al canal de YouTube para los que no pudieron asistir. Y nosotros vamos a subirlo en el Facebook del Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda. Perfecto, entonces ahí lo pueden buscar, el YouTube de Judith Natalí García y también el YouTube, me imagino, también del Colegio de Jueces y Fiscales junto al Facebook Live. Entonces, y la fanpage. Eso, bueno, hasta luego. Claro que sí, muchas gracias, hasta luego gracias, para todos, muchas gracias. Ay, tan bella mi Judith.